Generalmente a las personas no nos gusta que se pongan en nuestra contra, no nos gusta que nos lleven la contraria, tampoco nos gusta que nos quiten la razón o que desacrediten lo que hemos dicho. Una técnica para poder influir bastante en los demás es no ponernos en contra de nadie. No es una tarea fácil, pero sin embargo tiene muchos beneficios. Cada vez que no nos ponemos en contra de alguien, lo que hacemos realmente en lugar de separarnos es empezar a unirnos, es empezar a encontrar posiciones comunes y por lo tanto ser más confiables para la otra persona. De alguna manera la comunicación es algo que se construye juntos. Y si queremos construir junto a la otra persona, tenemos que llegar a puntos de acuerdo, tenemos que empezar realmente a acercarnos a esta persona, a acercar posturas para a partir de ahí poder caminar juntos. Así que hay una palabra prohibida que no utilizaremos nunca en comunicación. La palabra es pero. Cada vez que decimos pero, realmente estamos poniéndonos en contra de la otra persona. Cuando decimos ya, pero, cada vez que la otra persona escucha ese pero, lo que hace realmente es cruzarse de brazos, cerrarse y guardárselo para más tarde. Evitaremos la palabra pero y sobre todo seremos muy conscientes de que cuando comuniquemos con otras personas y encontremos algo que realmente nos gustaría criticar o ponernos en contra de ese algo, nunca hacerlo de forma directa. Más allá de esto, lo que haremos será incluso mostrar aprecio o buscar puntos de acuerdo sobre eso que ha dicho la otra persona. Oye Luis, me gustaría que guardáramos los informes en estos otros cajones. Te entiendo perfectamente, Tomás, y de hecho creo que tenemos que guardarlos. No obstante, me gustaría que tuvieras en cuenta que esos cajones realmente están muy alejados de nosotros. Luis, ¿cuándo podemos quedar a comer con nuestras familias un fin de semana? Marta, gracias por pensar en nosotros para comer junto a nuestras familias. No obstante, me ocurre que el fin de semana me cuesta encontrar tiempo, la verdad es que son muchos los compromisos que tengo. ¿Te parece bien si quedamos en vacaciones? En definitiva, estas personas podían haber contestado de una forma muy distinta, podían haber dicho, ya, me encantaría quedar contigo el fin de semana, pero prefiero no hacerlo. Sin embargo, en lugar de el pero han encontrado una fórmula distinta que es el no obstante, podríamos utilizar el aunque o podríamos simplemente hacer un silencio. Sería algo así como, me encantaría poder quedar contigo en fin de semana, no encuentro tiempo habitualmente para poder hacerlo. ¿Te parece bien si quedamos en vacaciones? Algo tan sencillo como esto puede hacer simplemente que la otra persona no se sienta herida, ofendida o que nos hemos puesto en su contra. Y como has podido ver, una de las formas de no ponernos en contra de los demás es simplemente apreciando algo de lo que han dicho, dando las gracias por lo que han dicho o apreciando algo de lo que han dicho, diciendo estoy de acuerdo contigo, estoy totalmente de acuerdo contigo o estoy parcialmente de acuerdo en lo que dices o me pongo en tu lugar y también lo puedo ver desde tu situación, es decir, mostrando simplemente un comentario que muestre empatía hacia el otro o que muestre que hemos comprendido la posición del otro para posteriormente, sin un pero, poder convencerle de nuestro punto de vista. Cada vez que utilizamos ciertos comportamientos en comunicación, no conseguimos los resultados que deseamos. Hay un tipo de comunicación que realmente no nos ayuda demasiado, con la cual no conseguimos influir en nadie. Es una comunicación tóxica que tenemos que eliminar. La comunicación tóxica tiene que ver con cada vez que criticamos, cada vez que realmente nos quejamos, cada vez que culpamos a otros, cada vez que nos mostramos un poco victimistas. Yo no sé cómo te sientes tú cada vez que escuchas a una persona que está culpando a otros o cada vez que está quejándose de algo. ¿Conoces alguna persona que se queja habitualmente? ¿Conoces alguna persona que se hace la víctima más de lo necesario? ¿Conoces alguna persona a la que le encanta criticar a los demás? Seguramente no te sientas nada bien al lado de otra persona. Seguramente te apetezca alejarte de esa persona porque sientes que con toda esa crítica o esa culpa o ese victimismo te está contagiando a ti emociones negativas. Así que hay que eliminar de nuestra comunicación, si queremos influir en los demás, las emociones tóxicas. Tenemos que eliminar ese tipo de comunicación que deriva de las emociones tóxicas, una emoción en la cual nos apetece criticar, culparnos, quejarnos, que a todo el mundo nos apetece, pero tenemos que conseguir autocontrolarnos. Así que cada vez que estés comunicando con alguien, vigila muchísimo tu comportamiento, date cuenta de cuándo estás tirando balones fuera, de cuándo te apetece echar la culpa a algo de que las cosas no funcionan bien, de cuándo te apetece también hacerte un poco la víctima. Realmente a muchos de nosotros en ocasiones nos apetece hacernos las víctimas, pero sabes que no estamos realmente asumiendo la responsabilidad de la comunicación cada vez que utilizamos este tipo de comportamientos que no ayudan demasiado.
Somos la especie más evolucionada del planeta. Los seres humanos tenemos capacidades realmente sorprendentes. Sin embargo, también es cierto que en ocasiones nos comportamos como hombres y mujeres de las cavernas, que nos comportamos realmente como una criatura del reino animal que no tiene control sobre sí misma y por lo tanto nuestra comunicación no es la mejor. Seguramente te has encontrado con situaciones en las que se ha generado una discusión entre tú y otra persona. Situaciones incómodas que han hecho que las cosas vayan a peor, que haya habido un daño emocional y que han hecho que los resultados de la comunicación sean realmente horribles. Si queremos ser buenos comunicadores, si queremos ser buenos influyendo, tenemos que hacer que haya paz, tenemos que ser excelentes evitando discusiones. La mejor forma de no tener una discusión es evitándola. Y todos somos susceptibles de entrar en conflicto con los demás. Todos realmente sentimos cosas, tenemos emociones y en muchas ocasiones nos apetece decir lo que pensamos. Nos apetece expresarlo con las manos también. Expresamos nuestras emociones con las manos, con nuestro rostro, con nuestro tono de voz. En ocasiones, sin darnos cuenta, somos agresivos en la comunicación. Y en esos momentos generamos un fuego a nuestro alrededor que se extiende, que contagia a la otra persona y al final ese fuego se va alimentando a sí mismo y hay relaciones que realmente se rompen y hay resultados que no se consiguen. Por lo tanto, una habilidad y una cualidad clave del buen comunicador es conseguir que haya paz, es conseguir evitar el conflicto. Los mejores comunicadores se dan cuenta de cuando están a punto de perder el control. Y lo que hacen en ese momento es evitar la discusión, es calmarse, es respirar un poco más, es poner un poquito de distancia para poder así ver con perspectiva y no entrar al juego de una discusión. En ese momento especialmente cuidan más su lenguaje corporal y son mucho más conscientes de que pueden entrar en discusión, por lo tanto tratan de evitarlo. Esto requiere de mucha inteligencia emocional, es decir, de ser mucho más capaces y precisos con nuestras propias emociones, de poder conocernos un poquito mejor y a partir de ahí también poder gestionarnos, es decir, tener un mayor autocontrol. Se demuestra que aquellas personas que tienen una comunicación tóxica, que pierden un poquito el control o que son un poco agresivas sin darse cuenta, no consiguen los resultados que desean. Realmente provocan una respuesta disonante en su entorno, las personas se alejan y al final provocan, sin darse cuenta, conflictos. En muchas ocasiones perdemos el control mediante gestos muy sencillos. Un chasquido de dedos puede ser una forma de mostrar sin darnos cuenta agresividad hacia los demás. Un golpecito en una mesa, unas manos que hacen algún ruido, son formas no verbales de mostrar agresividad. Otra forma de perder el control sin darnos cuenta es mediante un comentario irónico hacia los demás. Cada vez que utilizamos la ironía, nuestra comunicación no va por buen camino. Recuerda, los mejores comunicadores, los que más influyen, son los que mejor evitan una discusión. Evita cualquier discusión y verás que a partir de ahí es mucho más fácil conseguir lo que deseas. Una de las mejores formas de persuadir a otra persona es haciendo que hable más que nosotros. ¿Por qué sabemos que cuando alguien habla más que nosotros le estamos persuadiendo? Lo sabemos porque se demuestra que en una comunicación aquel que pregunta de alguna manera tiene un poco más de poder. El que pregunta está demostrando que tiene poder, que tiene el derecho a conocer información. Al mismo tiempo sabemos que cuando preguntamos obtenemos información y ya sabes que la información es poder. Por tanto, si hacemos que el otro hable más a través de preguntas, estamos realmente consiguiendo influir en el otro. Muchas personas piensan que van a influir en otras contándole muchas cosas, hablando más de la cuenta. Pero no es así, se demuestra que es justo al contrario. Aquel que habla más realmente es la persona que se deja influir más. De ahí que los mejores comunicadores sean excelentes haciendo preguntas. Preguntas abiertas para que la otra persona hable, para que realmente nos cuente, para que indague, para que reflexione y para que realmente vaya mucho más profundo y nos dé información valiosa. Las preguntas cerradas habitualmente no consiguen este efecto. Sin embargo, las preguntas abiertas que empiezan por qué, cómo, en qué medida, de qué forma, son preguntas que funcionan muy bien en comunicación. Imagina que somos vendedores y estamos delante de un cliente y queremos que este cliente compre el producto que hoy llevamos a esta reunión. Sabemos que es interesante hacer que la otra persona hable más porque de esta manera le convencemos. ¿Qué preguntas podríamos hacerle? Tenemos un concesionario de coches y hay un cliente que ha entrado por la puerta porque hemos hecho una publicidad, ha entrado por la puerta interesándose y lo tenemos delante de nosotros. El cliente nos solicita directamente ver un vehículo.
El buen vendedor, además de llevarlo evidentemente cerca de este vehículo para mostrárselo, le irá haciendo preguntas porque sabe que de esa forma se gana la confianza del cliente y obtiene información que necesita. ¿Qué vehículo tienes actualmente? Sería, por ejemplo, una buena pregunta para realizar en primer lugar. ¿Por qué motivo quieres cambiar de vehículo? ¿Qué es lo que más te ha gustado de este coche? ¿Cuántas personas vais a viajar habitualmente en este coche? ¿Qué prestaciones estás buscando en este vehículo? ¿Qué es lo que más te gusta de lo que ves? ¿Qué elementos opcionales añadirías a este vehículo para que todavía te gustara más? ¿Para cuándo aproximadamente te gustaría tener ya este vehículo? ¿Qué forma de financiación vas a elegir? Cada vez que hacemos preguntas estamos consiguiendo información muy valiosa. Cada vez que hacemos preguntas además estamos mostrando interés por la otra persona. La otra persona se siente reconocida, se siente que estamos interesándonos por él o por ella. Por lo tanto, las preguntas realmente son una de las claves del buen comunicador. ¿Cómo persuadir e influir más en los demás? Haz más preguntas. Dicen que si tenemos dos orejas y solo una boca es porque estamos hechos para escuchar mucho más de lo que hablamos. La escucha es fundamental en las relaciones humanas. Cuando escuchamos realmente al otro, estamos haciendo que se sienta importante, estamos haciéndole realmente sentir reconocido. Pero hay un tipo de escucha que funciona muy bien cada vez que queremos persuadir, es la escucha activa. La escucha activa es una escucha que va mucho más allá de oír, mucho más allá de estar en un modo pasivo escuchando a la otra persona. Es una escucha en la cual nos involucramos de forma activa. ¿Qué comportamientos son los que utilizaremos cada vez que queremos escuchar de forma activa? Es evidente que será necesario el contacto visual, mirar a los ojos a la persona. Por otro lado, además, será importante asentir con la cabeza. De esta forma le estamos mostrando que estamos comprendiendo realmente lo que la otra persona dice. Además, será muy positivo hacer preguntas para confirmar que hemos entendido. Es algo así como, si te he entendido bien, lo que quieres decir es esto. Son preguntas de confirmación para que la otra persona realmente sepa que estamos siguiendo la conversación. En la escucha activa, además, no introducimos nosotros ningún elemento adicional, simplemente estamos como un receptor en el cual la otra persona llega, es decir, no vamos a añadir nada nuevo por nuestra parte, sino que simplemente vamos a recibir información y a indagar en ella, es decir, sí que haremos preguntas de profundización, preguntas como cuéntame algo más y exactamente qué es lo que ocurrió. Son preguntas de este tipo para que la otra persona todavía vaya un poco más lejos y nos dé todavía más información. Por supuesto, es una escucha en la que si escuchamos cosas que no nos apetece oír, nunca nos pondremos a la defensiva, no tiraremos balones fuera, de alguna manera aceptaremos todo lo que la otra persona dice. Ahora no es momento realmente de ponerse a la defensiva ni de decirle cuál es nuestro punto de vista, es momento de escuchar, así que estaremos como un receptor escuchando al 100%. En la escucha activa, de nuevo, tratamos de tener sintonía con la otra persona, tratamos de estar en una sintonía corporal, no verbal, parecida y además si queremos también podemos anotar algunas cosas que la otra persona dice para luego poder recordarlas cuando hablemos con ella. Realmente cualquier ser humano necesita ser escuchado. La escucha realmente apunta a una de nuestras necesidades más importantes, la necesidad de reconocimiento. Decía Gandhi que si tan solo nos escucháramos un poco más, 3/4 de los problemas que tiene el ser humano desaparecerían. La escucha es un elemento fundamental en la comunicación. La escucha activa realmente nos ayuda a ir un paso más allá, a estar en conversación con la otra persona, haciéndole sentir importante, involucrándonos y haciendo realmente que la persona profundice un poco más en aquello que le ocurre. Si muestras escucha activa en tus relaciones, te puedo asegurar que serás mucho más influyente. El mundo no tiene nada de perfecto. Seguramente encuentres muchas cosas que te gustaría que otras personas mejoraran. Seguramente encuentres cosas que mejorar en el mundo que te rodea. Sin embargo, muchas personas cada vez que critican o cada vez que opinan sobre algo lo hacen de una forma en la cual no consiguen sus objetivos. Así que tendremos que cuidar mucho qué hacemos antes de criticar algo. La clave antes de criticar algo o querer mejorar alguna cosa tiene que ver con mejorarnos a nosotros mismos. Tiene que ver primero con criticarnos a nosotros mismos. No es un asunto que sea demasiado fácil porque uno siente que cuando se critica a sí mismo realmente
Es como si estuviera poniéndose la zancadilla o realmente se está mostrando demasiado vulnerable a los demás. No obstante, nos damos cuenta de que cuando nos criticamos a nosotros mismos, cuando realmente asumimos nuestros errores, lo que estamos haciendo realmente es una señal de fortaleza y de confianza en nosotros mismos. Siempre que empiezo una conversación de esta forma, asumiendo mis errores, consigo mis objetivos porque la otra persona también quiere asumir sus errores. Además, cuando empezamos una conversación de esta manera, nos mostramos vulnerables y no hay nada más fuerte que la vulnerabilidad. En comunicación es fundamental ser honestos y transparentes y por este motivo, antes de criticar, nos criticaremos a nosotros mismos, asumiremos cualquier pequeño error que hayamos cometido y por lo tanto eso hará que la otra persona también se ponga en predisposición para asumir la crítica que le vamos a comentar. Es fundamental cuando comunicamos con otras personas que cuidemos mucho las distancias y que además nos aseguremos de que estamos en los espacios adecuados para poder influir en ellos. La clave siempre que comunicamos con otra persona es que estemos a una distancia que no sea ni muy próxima ni tampoco muy lejana. Si la distancia es muy próxima, es decir, si una distancia de unos 40 o 50 centímetros, invadimos su espacio personal y esto va a ser realmente muy incómodo. Si la distancia es muy amplia, a partir de 1 metro, esto también va a hacer que no exista vínculo emocional entre nosotros. Por tanto, la distancia ideal para poder influir en alguien cuando estamos de pie y también sentados son los 80 centímetros. Es una distancia muy concreta que se puede medir perfectamente y que es la distancia perfecta para poder influir en otra persona. Así que imagina que estás teniendo una conversación con alguien estando de pie, sitúate aproximadamente a unos 80 centímetros. Además, es importante cada vez que vamos a mantener una conversación con otra persona que también cuidemos del espacio en el que se va a mantener. Si la conversación va a ser un poco difícil, complicada o puede ser conflictiva, lo ideal es que la conversación sea en privado. Recuerda aquel dicho que decía las alabanzas en público y las críticas en privado. Cuando mantenemos una conversación en privado o sentados con una persona, es muy importante que cuidemos siempre que no estemos enfrentados, es decir, que uno no esté a un lado de la mesa y la otra persona al otro lado de la mesa. Esto también sirve para cuando somos más personas. No tiene demasiado sentido en comunicación persuasiva que unos se sienten a un lado y otros a otro. ¿Por qué? Porque el hecho de estar enfrentados realmente nos enfrenta. Entonces buscaremos siempre una posición cómoda en la que estemos a 90 grados, bien en una mesa rectangular, bien en una mesa cuadrada o bien en una mesa redonda, pero siempre estaremos a 90 grados aproximadamente situados las dos personas. ¿Para qué? Para poder de esta manera influir un poco más, porque cuando estamos situados de esta forma es como que creamos un espacio común de colaboración que aumenta y mejora el vínculo emocional entre nosotros. Puedes probarlo cuando tengas la próxima reunión porque realmente es muy efectivo. Es mucho más difícil tener un conflicto con una persona que está sentada a 90 grados al lado de ti que tener un conflicto cuando una persona está enfrente. Cuando una persona está enfrente de ti, directamente ya está enfrentada. Además, ten en cuenta que hay mesas de reuniones que realmente son muy anchas, realmente son muy amplias. Y si una persona se sienta a un lado y la otra al otro, a lo mejor les separa 1,5 metros de distancia. A esa distancia lo más probable es que no haya ningún tipo de comunicación persuasiva. Es muy difícil influir en la otra persona cuando está tan lejos. Un pequeño consejo que doy a mis clientes cada vez que van a mantener una reunión es que cuiden mucho del espacio y que incluso aunque no tengan una silla en el lugar que ellos quieren sentarse, tomen una silla y la coloquen en ese lugar. Tan sencillo como decirle a la persona, Tomás, me voy a sentar al lado de ti porque me gustaría comentarte esto mejor o me gustaría enseñarte esto, pero la clave es que cuando yo me siente con Tomás, que yo esté al lado de Tomás. De esta forma va a ser mucho más fácil y sencillo llegar a él. También podríamos sentarnos en el mismo plano de la mesa, es decir, los dos nos sentamos en el mismo plano de la mesa, abrimos un poco las sillas y nos miramos y podemos comunicarnos mucho mejor. Así que cuida muchísimo el espacio, es fundamental. Antes de influir, realmente hay que cuidar esas distancias y espacios porque son cruciales. ¿En qué medida influyen nuestros gestos, los gestos que hace la otra persona en nuestra comunicación? ¿Cómo de importante es la comunicación no verbal en la comunicación persuasiva? ¿Cómo de importante es la comunicación no verbal cada vez que estamos con otra persona? ¿En qué medida son importantes los gestos en la comunicación? La comunicación no verbal, nuestro vocabulario gestual, realmente son herramientas cruciales para poder comunicar. No solo tenemos que conseguir saber mejor cómo se encuentra la otra persona a través de sus gestos, sino también nosotros tenemos que ser excelentes comunicadores con el lenguaje no verbal.
Se han hecho diversos estudios sobre esta cuestión y se ha demostrado que cada vez que transmitimos emociones, actitudes o sentimientos, cuentan mucho más nuestros gestos que incluso nuestras palabras. Nuestros gestos cuentan al 55%, es decir, cada vez que transmitimos actitudes o sentimientos o emociones, nuestros gestos cuentan al 55%. Nuestro tono de voz al 38% y nuestras palabras solo cuentan un 7%. Es decir, si te preguntara qué tal te cae tu nuevo compañero de trabajo, es mucho más importante lo que me digan tus gestos que lo que me digan tus palabras. Así que tenemos que ser excelentes interpretando qué nos está diciendo la otra persona con los gestos, especialmente cuando la otra persona se siente cómoda, cuando le gusta algo, cuando está rechazando algo. Tenemos que ser excelentes interpretando su lenguaje no verbal. Cada vez que hablamos de lenguaje no verbal podemos hablar de señales fuertes y señales débiles. Es decir, una persona que de repente se cruza de brazos no quiere decir que se haya cerrado en la comunicación o que ya no quiera estar aquí. Simplemente a lo mejor indica que así está más cómoda. Por lo tanto, cruzarse de brazos en muchas ocasiones sería una señal débil si no va acompañado de otras señales. Generalmente, mirar a los ojos, sonreír, son señales débiles. Las hacemos muchas veces por cortesía cuando estamos con la otra persona, incluso a veces aunque estemos incómodos. Pero sí que hay algunas claves del lenguaje no verbal que son señales fuertes y a las que prestaremos más atención. Por ejemplo, ¿cómo sabemos que a una persona le gusta o le atrae algo? Generalmente las señales de atracción tienen que ver con una parte de nuestro cuerpo. Esta parte de nuestro cuerpo es la boca. Todo lo que está cerca de la boca, cada vez que movemos labios, cada vez que humedecemos los labios, cada vez que también nos tocamos la barbilla, por ejemplo, significa que estamos interesados, que lo que estamos escuchando o viendo nos atrae y nos gusta. Es una señal fuerte que nos indica que algo bueno está ocurriendo en esa comunicación. Además, también es cierto que hay una señal fuerte, es que cuando estamos hablando con una persona, por ejemplo, estamos sentados, esta persona está reclinada sobre la parte posterior de la silla y la persona se tira hacia adelante, también se siente de alguna manera interesada, le está gustando lo que estamos comentando. Por lo tanto, tocarse la boca, los labios o tirarse hacia adelante tiene que ver con que estamos interesados. Habrían incluso más señales de interés. Por ejemplo, si fuéramos ya hacia una atracción sexual, pues ya no hablaríamos solamente de tocar la barbilla, quizás podríamos hablar de humedecer los labios, de morder los labios e incluso de que nuestra mano pueda tocar algunas zonas del cuerpo que realmente ya nos hablan un poco más de sensualidad. Y también hay señales de rechazo, es decir, algo no nos gusta, nos incomoda y nos provoca cierto rechazo. ¿Dónde vemos esto en el lenguaje no verbal de una persona? Lo vemos también a través de señales fuertes en la zona de la nariz, es decir, cuando una persona hace así con la nariz, se toca la nariz, frunce el ceño, lo que está pasando es que realmente eso que está viendo o que está escuchando no le gusta demasiado, es decir, la persona se siente incómoda y hay un rechazo. Cada vez que nos sentimos incómodos dentro de nuestro cuerpo hay una vasodilatación, es decir, que nuestros vasos sanguíneos se dilatan un poco más y entonces aparece el picor. De hecho, la zona de la nariz es una zona muy sensible en la que enseguida nos pica, nos apetece rascarnos o tocarnos. Pero también otras zonas del cuerpo nos pueden picar cuando algo no va bien o algo no nos gusta. Por ejemplo, podría ser esta zona del antebrazo, podría ser el cuello, podría ser, por ejemplo, la cabeza. Es decir, algo no te gusta, te apetece rascarte. Puedes mirar las señales no verbales de las personas con las que hables y te darás cuenta de que cuando algo no ha gustado o has dicho algo que no ha sentado bien, va a aparecer generalmente un picor en alguna parte del cuerpo. Además, otra señal fuerte de que algo no gusta es cuando la persona, por ejemplo, está en la silla tirada hacia adelante y de repente se tira hacia detrás después de que hemos dicho algo que no gusta a esta persona o que la persona ha visto algo. Entonces, igual que tirarse hacia adelante es una señal de interés, tirarse hacia detrás es una señal de rechazo. Evidentemente, si además de tirarse hacia atrás, la persona al tirarse hacia atrás cruza los brazos, mayor rechazo. Si cruza brazos y además cruza piernas, mayor rechazo. Si cruza brazos, cruza piernas y además aparta la mirada, el rechazo es total. También hay un rechazo visceral, es decir, ese rechazo como que te nace de las tripas de algo que realmente rechazas mucho, estás como muy cansado de ello. Y esto se ve cuando la persona se toca la parte de aquí de la nuca, es decir, cuando estamos hablando con alguien y de repente hace algo así, como que está tocándose la parte de la nuca, evidentemente puede tener ahí un dolor, por supuesto, pero si estamos hablando de algo que la persona rechaza, se ve claramente que se va a tocar por aquí, es como que no aguanto esto, no quiero más, es algo muy, muy visceral. Así que, ¿qué hacemos los grandes comunicadores cuando estamos hablando con otra persona? Lo que hacemos es observar. Y observamos si la persona está interesada, si no está interesada, porque esto son como pequeñas guías que nos ayudan a continuar en la conversación. Si no estás interesado en algo, pues tendría que cambiar de estrategia. Al igual que si estás interesado en algo, quizás tendría que continuar por ahí para conseguir mi objetivo en la comunicación.
¿Qué diferencia a un gran actor de otro que no lo es? Seguramente le diferencia su buena interpretación cada vez que tiene una cámara delante. Es decir, los grandes actores interpretan realmente bien, saben poner su mejor cara de tristeza, de rabia, de enfado, saben mostrar amor y saben realmente utilizar su cuerpo para poder hablar y para poder transmitir también emociones. En realidad, cuando comunicamos, tenemos también la responsabilidad de utilizar nuestro cuerpo para comunicar, porque mediante el cuerpo expresamos cómo nos sentimos, lo que queremos y realmente comunicamos mucho mejor aquello que queremos decir. Así que tenemos que tener un gran lenguaje gestual, un gran vocabulario gestual, utilizar muy bien nuestros gestos para transmitir mensajes a los demás. Quizás el gesto más fácil que podemos hacer y más útil cada vez que hablamos con otra persona o para varias personas tiene que ver con mostrar las palmas de las manos, mostrar una palma de la mano mientras que hablo, mostrar dos palmas de las manos y siempre lo haremos desde dentro hacia afuera. Sin embargo, si estuviéramos todo el rato haciendo este gesto, realmente podríamos aburrir. Es decir, cada vez que utilizamos un lenguaje gestual, no tenemos que repetirlo demasiado porque este gesto aburre a las personas y al final realmente no se acuerdan de lo que les hemos dicho. Entonces tendremos que enriquecer nuestro vocabulario con otros gestos que pueden ser más útiles. Es aquí donde aparecen toda una serie de gestos que son interesantes. Por ejemplo, yo acabo de decir toda una serie de gestos. ¿Qué gesto he utilizado? Toda una serie de gestos. Un gesto abierto para mostrar que hay un abanico, que hay toda una serie, que hay muchos gestos. Pero imagínate que quisiéramos hablar de crecimiento, de crecer, de aumentar, de mejorar algo. ¿Qué tendríamos que hacer? Pues evidentemente las manos podrían subir hacia arriba. Podría subir una mano hacia arriba, podrían subir dos manos hacia arriba. Cada vez que crecemos, algo sube hacia arriba. Al igual que cada vez que algo va a peor o bajamos, habría que hacer como que va hacia abajo. Cuando algo es sólido, ¿cómo podemos decirlo? La clave es hacer un gesto en el cual las manos se paren en algún momento. Y te ofrecemos mediante esta solución algo que es realmente sólido, ¿no? Las manos se quedan realmente bloqueadas en un punto. También podríamos hablar, por ejemplo, de sintetizar o agrupar. ¿Cómo lo haríamos? Sintetizar, agrupar, es decir, algo se hace pequeñito. Si queríamos decir que algo, por ejemplo, es sencillo, que es fácil, ¿cuál será el mejor gesto? Pues es realmente sencillo. Abrimos las palmas de las manos y pasamos las manos como si fuera así por una pequeña tabla. Imagina que ofrecemos una solución completa para nuestros clientes. ¿Cuál será la mejor forma de decirlo? Por ejemplo, así, ofrecemos una solución completa para todos nuestros clientes. Cada vez que queremos decir que algo es importante o muy importante, lo ideal es que señalemos hacia el cielo. Es decir, esto es muy importante o esto es muy importante. De esta manera es como que ponemos una banderita para que la persona esté más atenta. Si quiero decir que algo llega a un estándar muy alto, que es de calidad o que es muy exclusivo, lo ideal sería mostrar ese estándar con la mano, es decir, esto es de calidad o esto es de altísima calidad. El lenguaje no verbal, cuando queremos que algo sea muy grande, a veces lo sacamos de nuestro cuerpo, es decir, para algo que es de altísima calidad, realmente la mano se va de nuestro cuerpo, casi que se va de la pantalla. Si queremos hablar, por ejemplo, de salir hacia afuera o dejar atrás, pues buenos gestos serían estos. Podemos internacionalizar nuestra empresa, la mano se nos va fuera del cuerpo o dejamos atrás algo, es como que dejamos atrás y lo mostramos también con el cuerpo. Si queremos mostrar emociones y decir que sentimos mucho algo que ha ocurrido, lo ideal es que la mano se vaya al corazón. Es como una forma de decir, ostras, lo siento mucho, ¿no? La mano se va al corazón, aquí están las emociones. Cuando algo se hace de una manera muy minuciosa y muy rigurosa, ¿qué sería lo ideal? Pues hacer un gesto como este, por ejemplo. Hacemos algo así, esto es un procedimiento muy riguroso o muy riguroso, ¿no? Como que los dedos se juntan para mostrar lo riguroso que es algo. Si hay un abanico de soluciones, podríamos hacer algo así también. Si quiero decirte que solo tú sabes algo o quiero señalarte, la clave es hacer un gesto en el cual yo te tienda la mano. Nunca señalaremos a otra persona. Si queremos decir que hay que avanzar, podríamos hacer este gesto de avanzar. Hay que avanzar, por ejemplo. Si queremos decir que un proyecto se va a hacer en distintas fases, podríamos mostrar estas fases con las manos, de manera que a la persona le quede perfectamente claro qué estamos diciendo. Y si quisiéramos decir, por ejemplo, que nuestra empresa hace una entrega punto a punto, pues punto a punto, hacemos una entrega punto a punto. En definitiva, el cuerpo de los mejores comunicadores habla. Y cada vez que habla, lo que conseguimos es que nuestro lenguaje todavía sea mejor escuchado por la otra persona, que sea mejor percibido. Es decir, que la palabra o el mensaje llegue todavía más a la otra persona. Esto es especialmente importante cada vez que hablamos en público. Cada vez que hablamos en público tenemos quizás la desventaja de que tenemos que influir en muchas personas a la vez. Y esto no es sencillo. Si el comunicador que habla en público o en una reunión no utiliza su cuerpo para hablar, su impacto va a ser mucho más pequeñito de lo que podría ser. ¿Has visto? Mucho más pequeñito de lo que podría ser. Es decir, utilicemos nuestro cuerpo para hablar. Siempre que lo hagamos, nuestro impacto y nuestra influencia será mucho mayor.